a todos al tercer encuentro del equipo de salud frente a la pandemia COVID. Colegio de Médicos, segunda circunscripción, nos tiene en esta convocatoria, así que agradecemos a todos vuestras presencias. Convocamos a Mariana Flichman, nuestra primera invitada. Bienvenida, Mariana, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, una alegría estar de vuelta. Gracias. Acá con mi querido colegio. Así que, bueno, vamos a comenzar sin pérdida de tiempo, que estuve viendo mis compañeros de equipo hoy en la disertación y me parece que van a estar muy buenas todas las charlas, así que vamos a tratar de arrancar. Bueno, esta es un poco una continuación de la charla que tuvimos la semana pasada, donde estuvimos viendo los equipos de seguridad personal y cómo, digamos, cómo protegernos como equipo de salud. Y ahora, en esta segunda charla, bueno, cómo monitorear la seguridad del equipo de salud. Un tema, la verdad, súper complejo. Bueno, yo les conté la semana pasada que a mí me está tocando liderar todo esto de la gestión del COVID en Swiss Medical con un equipo de cinco clínicas, 500 camas en total, o sea, un ámbito muy grande, y la verdad que gestionar el monitoreo es una tarea bastante compleja. Y quería empezar diciéndoles esta revisión presentada hace poquito del llama, ¿no? Realmente lo primero que tenemos que saber a la hora de armar los equipos de protección personal, a la hora de hacer procesos, es que todavía sabemos muy poco, ¿no? Y que entonces la verdad de hoy dejará de serlo dentro de unos días, y esto hay que compartirlo con el equipo de salud, porque si no, se pierde mucho liderazgo a la hora de ir cambiando los protocolos, ¿no? Entonces, cada vez que uno hace un cambio, y bueno, tiene que explicar por qué, pero ¿y por qué si me daban barbijo no médico, ahora me dan barbijo quirúrgico? Entonces estuve mal protegido durante todo este tiempo. No, bueno, a medida que aparece la evidencia, nosotros vamos acomodando nuestros protocolos, vamos midiendo el nivel de protección, el nivel de contagios, el número de personas que tenemos que aislar, y en función de toda esta información, la que nos viene de afuera, más la que adquirimos nosotros, una herramienta que les recomiendo, aunque tengan mayor o menor tecnología, no importa, es armar su propio portal COVID adentro de la institución. Esto es a nosotros nos resultó de muchísima utilidad. Entonces, todas las mañanas y todas las noches tenemos dos tipos de reportes. Uno que nos llega a los líderes con toda la información de cuántos contagios hubo, cuántos pacientes ingresaron, cuántos se fueron, cuántas camas libres tenemos, cómo estamos de barbijos, y una información más reducida le llega al resto del equipo de salud. Bueno, cuando vemos la gestión y cómo monitorearla, a mí me gusta armarlo en 5 grupos. Uno tiene que ver con los elementos de protección personal, y yo les decía la semana pasada que esto es muy dinámico, y entonces nosotros pusimos, por ejemplo, como día de revisión de protocolos los viernes. Entonces, los viernes yo me reúno con los distintos equipos, me reúno, la reunión más larga es la reunión con los infectólogos, ¿no? En total somos 16, no saben lo que es que 16 infectólogos y enfermeros de control de infecciones se pongan de acuerdo, pero bueno, a mí me toca esa tarea de que todos se pongan de acuerdo para que tengamos un protocolo común. Entonces los viernes lo vamos acomodando, y en general siempre algún cambio respecto a la semana anterior tenemos. Después están los protocolos de los contactos estrechos, que ahora lo vamos a ver. En esto estamos trabajando, por suerte, muy de la mano de epidemiología de los ministerios de salud, tanto en el caso de Cava como de la provincia de Buenos Aires. Tenemos directamente los celulares, y diariamente nosotros les pasamos los casos, y estamos como muy en equipo trabajando, por suerte, con epidemiología de las distintas jurisdicciones. El protocolo de los casos positivos en el personal de salud, los que hablábamos la semana pasada, y que bueno, ahora creo que nos vamos a deleitar escuchando a Alejandra con todo lo que es la asistencia emocional y psicológica, y los protocolos de atención de los pacientes, que
si no van de la mano, o sea, podemos tener maravillosos EPP, pero si no los acompañamos de adecuados procesos de uso, no tiene ningún sentido que gastemos en barbijos porque la gente no va a estar bien protegida. Ahora, este es un tema medio complejo, ¿no? Los barbijos, ¿cómo sabemos si un barbijo es bueno o no es bueno? Miren, no saben todo lo que hemos vivido en relación a los barbijos. Hay 3 tipos de barbijos, ¿no? Esto se establece de acuerdo a las características que tiene el barbijo, a las características de impermeabilidad, de filtrado, fundamentalmente, y también del material con que está hecho. Y entonces, básicamente, tenemos los tapaboca, ¿sí? Que no tienen una regulación. Nosotros hicimos una especie de tapaboca sofisticado que se denomina barbijo no médico, que en realidad existe desde el punto de vista de la literatura, que es un barbijo que tiene requisitos para cumplir, pero que no llega a ser un barbijo quirúrgico. Después tenemos el barbijo quirúrgico y el barbijo N95. Lamentablemente, muchas de las compras que hacen las obras sociales, las financiadores o las grandes clínicas, que son compras muy grandes, porque calculen que nosotros usamos, por ejemplo, 200, 300.000 barbijos por mes, entonces hay que comprar 1 millón de barbijos, 1,5 millones de barbijos. Bueno, hace poquito tuvimos un problema con 1,5 millones de barbijos que llegaron y que no eran lo que nosotros compramos. Entonces, de pronto, uno se encuentra con que el stock de barbijo se cae. Entonces, un elemento a monitorear es la calidad y la cantidad de los insumos para que sean suficientes para mi equipo. Armamos, por esto de cómo nos damos cuenta que el barbijo no es bueno. Bueno, por un lado, por el usuario. Empiezan a venir y a decir, se suelta la tirita, no ajusta bien, cuando hago las pruebas, la prueba de vacío no la hace. Y después armamos un esquemita de qué cosas teníamos que medir cuando nos llegaba un nuevo stock de barbijos, ¿no? Entonces, es el chequeo de la calidad del barbijo quirúrgico. Entonces, antes de sacarlo, digamos, a circulación, los farmacéuticos chequean ciertas cosas que van desde lo básico, ¿qué hacemos? Y ahora, lamentablemente, después de este problema que tuvimos, de cada caja cortamos un barbijo, le hacemos lo que el director de una de las clínicas dice, la autopsia del barbijo, ¿no? Para ver las 3 capas, para ver el gramaje, vemos la apariencia, vemos las dimensiones, el clip nasal, el agarre, y después le hacemos 2 pruebas caseras, que son el test de la velita, probamos soplar, a ver si la velita se apaga o no, y le tiramos con un spray para ver si el nivel de impermeabilidad. Parece básico, pero incluso llevamos a un centro que todavía no está aprobado, así que no puedo decir quiénes son, pero que armaron con unos ingenieros todo un sistema para evaluar el filtrado de partículas, y algunos N95 que estaban aprobados por ANMAT y que cumplían con una de las certificaciones internacionales vigentes, resulta que filtraban menos que un barbijo quirúrgico. Y sin embargo, había barbijos quirúrgicos que filtraban muy por arriba del filtrado recomendado. Conclusión, no alcanza con que diga barbijo quirúrgico, tenemos que prestar atención porque si no, podemos creer que estamos protegiendo a nuestros equipos o que nos estamos protegiendo y la realidad es que quizás no estamos protegidos. Otro tema en relación al monitoreo tiene que ver con esto que decíamos, con el uso. Hemos tenido en muchas instituciones, sobre todo en algunos hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, gente que hacía mucho tiempo que no manejaba un paro cardíaco o una vía aérea y de pronto se encontró con que no estaba entrenado y tuvimos un par de reportes de incidentes donde terminaron manejando el paro sin protección. Entonces, esto, bueno, también se va a hablar en la charla de hoy. El colegio trabaja muchísimo en todo lo que es entrenamiento y simulación y escuché la experiencia que contaron la semana pasada con respecto a simulación en COVID, pero la realidad es que tenemos mucho personal no capacitado, que hay que proveer el equipamiento adecuado en igual cantidad que los carros de paro. Por ejemplo, yo les puse acá el ejemplo del paro cardíaco fuera de quirófano y UTI, porque en quirófano y UTI en general la gente tiene más entrenamiento. Pero de repente ocurre a la noche un paro en el piso y hay que recordar todo esto, ¿no? Que el AMBU tiene que tener el filtro, que la intubación tiene que ser precoz, y que todos los integrantes
que participen de esa reanimación tienen que tener el EPP adecuado. Entonces, el resumen de esta diapositiva es entrenar, entrenar y entrenar. ¿Qué pasa si alguien del equipo de salud resulta positivo? Tenemos que tener un plan ante los positivos, ¿no? Me informan que Juancito está internado con COVID. Bueno, a mí me llegan toda la mañana las planillas de los casos índice, o sea, de la persona que se contagió, y entonces a partir de eso armamos un protocolo institucional. Que esto significa que hay un comité evaluador, en este caso me toca dirigirlo a mí, el comité está conformado. Estoy yo y después sigue el director del hospital, porque bueno, como tenemos 5, ¿no? Entonces, el director del hospital, el jefe de infectología y yo somos el comité evaluador. El jefe del servicio donde ocurrió el caso índice, es el que tiene que hacer las entrevistas con cada uno de los posibles contactos estrechos y establecer en una especie de declaración jurada que le hacemos hacer a cada uno si el contacto estrecho fue de bajo riesgo o de alto riesgo. Ahora vamos a hablar qué es alto riesgo y qué es bajo riesgo. Y además, ante positivos, hay que hacer toda una gestión con el equipo de trabajo. Los contactos estrechos en el personal de salud se definen, bueno, la definición de contacto estrecho es igual para todos, que tiene que ver con la distancia, con el tiempo de contacto. Ahora, si ambos estuvieron con equipo de protección personal adecuado para lo que estaban realizando, por ejemplo, compartían el office de enfermería, bueno, si ambos estaban con barbijo, eso se considera un contacto protegido. Y en ese caso, van a seguir trabajando, pero el jefe tendrá que hacer un control diario de síntomas y llenar una planilla que la tiene que entregar, en nuestro caso, al comité evaluador. En otro lugar puede ser a la dirección del hospital, al equipo de control de infecciones, o lo que se establezca, pero tiene que haber un sistema de control de síntomas por 14 días. Ahora, si esa persona estuvo en contacto sin el elemento de protección adecuado, ¿sí? Acá estamos hablando de contacto entre compañeros, ¿no? Hay un positivo y yo tengo que evaluar al resto de las personas que compartieron la jornada laboral. Entonces, si no hubo elementos de protección adecuada, se van a aislamiento domiciliario 14 días, ¿sí? PCR depende de la jurisdicción, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no pide PCR, la CABA todavía pide una PCR día 10 o día 12, pero esto cada vez la tendencia es a pedir menos PCR como criterio de alta o de retorno al trabajo. No me acuerdo si les conté la semana pasada, pero esta transición entre ir subiendo el nivel de protección nos generó en algún momento tener que mandar mucha gente a aislamiento. Entonces, ahora que tenemos un altísimo nivel de protección, realmente es raro que tengamos contactos estrechos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque todos los contactos adentro de la institución son protegidos, salvo que alguien viole, cosa que les conté la anécdota, creo, del cumpleaños la semana pasada, que alguien viole el protocolo. Pero si todo el mundo cumple el protocolo, los contactos estrechos entre compañeros de trabajo van a ser siempre contactos protegidos. Ahora, ¿testeamos o no testeamos? ¿No? ¿Qué utilidad tienen hacer test al equipo de salud y con qué? Bueno, tenemos 3 tipos de test, en realidad en la Argentina 2, ¿no? O la PCR o los anticuerpos. La detección de antígenos es algo que parece que va a estar bueno, la proteína N y la proteína S, que son las proteínas sobre las que más desarrolla nuestro cuerpo anticuerpos contra el virus, pero lo cierto es que hoy es un método de baja sensibilidad y especificidad y no está en la Argentina. Ahora, PCR o anticuerpos. ¿Qué le hacemos? ¿Tenemos un contacto estrecho? Bueno, enseguida viene todo el mundo a decir, queremos que nos testeen, ¿no? Bueno, para eso tenemos que conocer las curvas, ¿sí? Y esta es la mejor respuesta para darle a la gente de por qué nos sirve hacer la PCR al contacto estrecho, ¿sí? Tenemos un contacto estrecho, fíjense ahí en la curva, ¿no? El día 0, el día del inicio de los síntomas, nos avisan que la enfermera Anita dio positiva. Y ahí yo tengo que mirar 2 días para atrás, ¿sí? Si miro 2 días para atrás, ¿quiénes estuvieron en contacto? Los que estuvieron en contacto 2 días para atrás van a estar al principio de esta curva. Así que si yo les hago PCR, 100% va a dar negativa. Entonces, esta es la explicación de por qué no sirve hacerle PCR a los contactos estrechos. Pero es algo que hasta el gremio
digamos, nos ha venido a reclamar, y la explicación es médica, no tiene ningún sentido, menos hacer el anticuerpo, que van a tardar entre 1 y 2 semanas en aparecer. La sensibilidad encima de la PCR es bastante baja, con suerte. En Argentina estamos en un 60-70% de sensibilidad, si la hacemos en el momento adecuado. Tenemos muchísimos problemas relacionados a la técnica. No tenemos en Argentina demasiados buenos hisopos. Es complicada la técnica, hay que tener entrenamiento, es molesta, depende de muchísimos factores el resultado, y además, el último dato, puede persistir positiva a lo largo del tiempo. Entonces, si yo quiero monitorear a una persona positiva, ya sabemos que no sirve el monitoreo por la PCR. Por eso el CDC cambió, y lo que antes llamaba criterio de alta por PCR, ahora lo llama criterio de alta por tiempo. Entonces estamos dando el alta entre 10 y los 14 días sin hacerle PCR a nadie. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que la PCR no es sinónimo de contagiosidad. Con respecto a los anticuerpos hay que tener muchísimo cuidado, porque hasta el 23 de abril, creo que fue el que salió la resolución, no había regulación con respecto a la calidad de los test. Entonces iban y venían, se exportaban todo tipo de anticuerpos, y hoy en el mercado hay dando vuelta una millonada de test de distinta calidad. Yo digo en chiste que es como ir y decir, trae fideos, ¿no? Hay mucho tipo, y puede ser que nosotros lo estamos viendo en algunas empresas a las que estamos asesorando, porque tienen un montón de empleados y tienen que ver cómo vuelven al trabajo, y a veces han comprado test de bajísima calidad. ¿Qué pasa? Tenemos los test cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos son los que parecen el EVA-test, los test rápidos, miden IgG, IgM, mezclada muchas veces con IgA para subir Disculpas, las... Mariana. Mariana, ¿Cómo? disculpa, no, disculpas, Mariana, nos quedan 2 minutos, ¿sí? Sí. Estoy Gracias. mirando en el celular. Entonces, estos test sirven para grandes poblaciones, pero no nos sirven a nosotros para el equipo de salud. Y después tenemos los cuantitativos, que son los test con extracción de sangre, y dentro de esto no nos va a dar el tiempo para hablar, pero lo que tenemos que tener es alerta con que hay un porcentaje de falsos positivos. Es un buen método para testeo de prevalencia en el equipo de salud, pero no para el caso individual. Sí para el caso individual cuando uno tiene dudas con respecto al diagnóstico. Cuando volver a trabajar tenemos que saber que el equipo de salud necesita las 3 altas: el alta clínica, el alta epidemiológica y el alta laboral. Esto es un pase a la charla que viene. Tenemos que tener el monitoreo de todo lo que son los aspectos emocionales. Como ustedes van a tener la charla, van a poder ver cada una de estas estrategias que yo les traje, y seguramente ahora van a ver muchas más. Todo lo que tiene que ver con aspectos emocionales también tiene que ver con la presión que tiene el equipo de salud. No me va a dar el tiempo para contarles esta anécdota, lo dejamos para la próxima, porque yo tengo una charla más, pero hoy el equipo de salud está sometido a un montón de presiones, nosotros como médicos, y entre estas, por ejemplo, todo lo que viene de los medios con respecto a mitos y verdades de distintas cosas relacionadas con el COVID. Hoy les iba a contar la anécdota del plasma. Y termino con esta encuesta. Esta es una encuesta que hicimos para casi 600 profesionales de hospitales públicos del gobierno de la provincia de del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hospitales públicos. Fíjense qué porcentaje, ¿sí? El 7% dijo que había visto que había protocolos, pero que no los leyó, ¿sí? Y el 2% dijo, 2.7 directamente, que no sabía que había protocolos, ¿no? Y con respecto a la capacitación, miren qué porcentaje importante dijo que no había recibido capacitación. Con respecto a si tenía los elementos de protección, el 28% dijo que no se sentía seguro o que no tenía elementos de protección personal. Y si le gustaría recibir más capacitación, la mitad dijo que sí. Entonces, bueno, esto es un poco la conclusión. Sirven un montón las encuestas como monitoreo. El monitoreo puede ser tanto de percepción como de disponibilidad de elementos de protección personal. Voy a pasar rápido algunas diapositivas que no llegamos a ver, pero no importa porque los dejamos para la vez que viene. Y termino con un videito que dura 1 minuto y medio para que vean. Espere que saco. Este es un video. ¿Se escucha el sonido?
un videito que hicimos de cómo cuidarnos. No lo vamos a pasar entero, pero nada más para que vean distintas formas de comunicar. Mariana, muchas gracias. Terminamos. Bueno, les recuerdo que Mariana es especialista en medicina interna y medicina legal, gerente de riesgo y calidad de Swiss Medical y de todo el grupo. Bueno, Mariana, excelente, brillante, como siempre, tu participación. Te agradecemos, quedás en línea y seguimos ahora con Alejandra. Alejandra Rigali es psicóloga, máster de psicología de emergencia, participó en entrenamientos médicos del Colegio Médico de la Segunda Circunscripción, área de comunicación y capacitación de Cudaño, del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y de Educación de la Salud, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Alejandra. Buenas noches. Yo voy a contarles un poco todo lo que es la atención emocional o lo que se llamaría la protección de la salud mental en situación de desastres. Todos sabemos, y lo estuvo contando un poco la doctora Paola Lavía, que estamos en una situación de desastres, en donde todos estamos afectados. Y todo lo que son las herramientas o los aspectos de la salud mental y la protección de la salud mental en situación de desastres es algo que se hace de manera frecuente y en cada una de las fases de la situación de desastre. La preparación, que es el antes, todas las herramientas de prevención, el alerta, la preparación no solamente técnica, sino la preparación emocional para poder enfrentar esta situación, entrenar en comunicación crítica, todo lo que es la respuesta y la mitigación, que es el durante la pandemia, y finalmente la recuperación. Es importante que en cada una de estas etapas haya estrategias o se apliquen estrategias de salud mental. Le robé esta imagen a Mariana Flichman, que tiene que ver con el impacto en el sistema de salud, que bueno, tiene un impacto particular respecto de toda la pandemia, y le puse un signo de interrogación en esto de la cuarta oleada, ¿no? La cuarta oleada en el sentido de la curva de impacto de la salud mental en los pacientes y en los trabajadores de salud. Yo creo que esta curva, de acuerdo al dibujo, en realidad lo puse entre signos de pregunta porque me parece que tendría que empezar un poco antes. La primera oleada, cuando aparece el primer paciente COVID, todos teníamos un impacto emocional previo a la primera oleada. Entonces, no sé si el tema de la salud mental, pensada no tanto desde la patología, sino desde las manifestaciones que genera el tipo de pandemia, no tendríamos que pensarla como la primera oleada realmente. Otra de las cosas que pensaba respecto de esta cuarta oleada es que es la importancia, como en todas, de aplanar la curva. Y para poder aplanar la curva y disminuir el impacto emocional de todo lo que estamos viviendo, me parece muy importante las acciones en la etapa de preparación. Que de hecho, en todas las organizaciones en las que estamos trabajando se están ocupando. ¿A qué nos referimos con protección de la salud mental en las distintas etapas? Es herramientas de psicologías de emergencias y desastres, herramientas que podemos implementar con los equipos de salud y con los trabajadores de salud para poder aplanar esta curva del impacto de la salud mental. Una de las herramientas, hay un montón, pero quería compartir con ustedes herramientas que tienen que ver con el entrenamiento en comunicación crítica, primeros auxilios psicológicos, el protocolo de Bookman para comunicar malas noticias, protocolos de debriefing y diffusing, espacios clínicos individuales también, por supuesto, y algo muy importante es el entrenamiento de los líderes y los modelos de equipo. Todas estas herramientas son herramientas que vienen de la psicología de emergencia y que son aportes verdaderamente importantes para poder mitigar todo el impacto en salud mental durante la pandemia. Todas nuestras organizaciones, como les decía, están trabajando en esto, ¿no? O sea, tanto el Ministerio de Salud de la Nación, el Colegio de Médicos, obviamente, la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Rosario, generando dispositivos de atención en salud mental. Y algo muy importante que quería remarcar era la propuesta del Colegio Médico que hace a través de los simulacros,
en distintos lugares de salud, porque es fundamental para mitigar los impactos de salud mental y para aplanar esta curva, estar preparados. Los simulacros que lleva adelante el Colegio Médico en los distintos efectores de salud no solo preparan a las personas desde una mirada técnica, sino que también preparan emocionalmente a las personas cuando llegue el momento de enfrentar una situación COVID. Simulacros, aplicación de protocolos, es fundamental estar preparado. Otra cosa muy importante para mitigar las dificultades en salud mental es la cooperación, el aislamiento, la falta de preparación, obviamente, el aislamiento, la fragmentación de los equipos que muchas veces vivimos en nuestros trabajos, generan un impacto negativo en la subjetividad de las personas. Pero la cooperación, el trabajo en equipo, el trabajo en red, esto mitiga o disminuye la cantidad de personas afectadas. Por eso me parece tan importante esto de poder trabajar juntos, y felicito a la Comisión de Riesgo y Seguridad de Paciente en haber armado este ciclo de conferencias con miradas tan diferentes y de sectores tan distintos, porque me parece que esta es la manera que tenemos para poder sobrellevar. En la evolución humana, por eso me gustaba esta foto, en la evolución humana, los sapiens, que es nuestra especie, ha sido una especie verdaderamente exitosa, y mientras que antes se pensaba que esto fue gracias a nuestro desarrollo cerebral, las últimas investigaciones plantean que el éxito de la especie está dado en la cooperación de individuos muy diferentes entre sí, que pertenecían a familias distintas. También está basada en la preparación que el Sapiens tenía para enfrentar amenazas, y sobre todo en este tipo de trabajo en equipo para sobrellevar distintas amenazas que se le presentaban. Nuestra especie evolucionó porque pudieron trabajar juntos, y creo que esto nos tiene que enseñar a llevar adelante esta epidemia. Hay un modelo en psicología de emergencia que siempre trabajamos y que tiene que ver con esta posición que muchas veces tomamos los actores en salud, y es muy importante interrogar quién estoy siendo en esta pandemia. ¿Estoy siendo un actor, un héroe, una víctima? Si yo me paro del lado de la víctima, o si me estoy sintiendo que soy una víctima, obviamente que me va a dominar el miedo, o en casos más extremos el pánico, voy a tener mecanismos de fuga, de proyección, de paralización, de queja, que no es lo mismo, la queja no es lo mismo que el reclamo tiene que ver más con la acción, y la queja tiene que ver más con la paralización. Las personas que se sienten en posición de víctima se sienten mucho más paralizadas. Como, bueno, Paola también lo mencionaba, el hecho de sentirme víctima de una situación también debilita mi sistema inmunológico y me vuelve más vulnerable. Tengo mucha dificultad para trabajar en equipo. Muchas personas, muchos trabajadores de salud, muchos médicos transitan a veces por esta manera de sentir, por este estado de ánimo. Cuando es un estado de ánimo de estas características, permanece mucho tiempo, se convierte en un problema y es importante pedir ayuda. También me puedo sentir un héroe. El héroe es el que siente que lo puede todo, voy a volver, es una persona que siente que lo puede todo, que tiene mucha soberbia, mucha negación, y siempre está en un nivel de excitación y de hiperactividad. Pero cuando algo le sale mal, hay mucha frustración y mucho enojo. Generalmente tiene conductas de descalificación y, igualmente que las víctimas, está sujeto a riesgos propios y pone en riesgo a sus propios equipos porque aumenta la probabilidad de generar errores. Y por supuesto, hay mucha dificultad para trabajar en equipo. Siempre están con esta sensación de falta de reconocimiento. No solamente el problema son los héroes, yo también digo que a veces el problema son los superhéroes, en donde tampoco pueden registrar sus propias debilidades. ¿Cuál es la posición o el estado de ánimo quizá más saludable para poder trabajar, y sobre todo en situaciones críticas? La de sentirse un actor, un trabajador de salud, parte de un equipo de trabajo,
Esto genera mucha más estabilidad emocional. El hecho de estar con otros me genera más estabilidad emocional. Puedo generar mecanismos de cooperación, estar preparado. Puedo trabajar tranquilamente junto a mi equipo, siento más confianza y genera aprendizajes mucho más efectivos. Este modelo, que siempre se trabaja mucho, esto de quién estoy siendo en este momento, en realidad, si bien no es bueno que una persona se congele tanto en víctima como en héroe, todos en algún punto sentimos estar en alguna de estas circunstancias en algún momento. No sé, yo a veces a la mañana me levanto como héroe y me voy a dormir como víctima. Pero sí está bueno preguntarse e interrogarse en cada situación, ¿quién estoy siendo? Cuando me estoy quejando de una situación, tengo que preguntarme, bueno, ¿me estoy poniendo como una víctima? Vuelvo a insistir, no es que yo no me tenga que quejar ni tenga que reclamar nada. La queja no es lo mismo que el reclamo. Yo puedo reclamar y estoy en una posición de actor. También tengo que interrogarme cuáles son mis límites. ¿Cómo me voy a relacionar desde esta posición que estoy teniendo en esta situación con mi equipo, con los pacientes? No es lo mismo que yo me relacione como una víctima que como un héroe. Las víctimas y los héroes están centrados en la persona, están preocupados por sí mismo y generan parálisis o aislamiento. Un actor está centrado en los procedimientos. El doctor Picena hablaba que los médicos deben ser juzgados por los procedimientos, no hacia la persona. Cuando yo estoy al interior de un equipo, me centro en los procedimientos, en los protocolos. Este modelo está bueno para poder pensar o para poder pensarnos y reflexionar en qué situación estoy o en qué posición estoy en cada situación que me toca vivir. Si yo puedo corregir cuando me estoy sintiendo víctima o me estoy sintiendo un héroe y sentirme al interior de un equipo, esto va a ser algo muy saludable para mí. Si bien es importante, es muy importante para disminuir la curva de la salud mental en situaciones de catástrofe, si bien es muy importante estar preparados, estar entrenados en comunicación crítica, manejar protocolos que me ayuden a comunicar malas noticias, si bien hay que estar preparados, el ejemplo de las simulaciones de CECIR realmente son muy buenas de cómo nos preparan emocionalmente. Siempre las situaciones suceden y nunca son lo que esperábamos, y esto siempre me genera un desbalance emocional. Para esto yo les traje para compartir en estos pocos minutos un protocolo que se llama Diffusing, que es un protocolo que se utiliza para lo que se llamaría la desmovilización emocional del equipo. Y es muy bueno en el sentido de que yo no me voy a mi casa con la angustia que pasé ese día, con el temor, con el enojo que tuve respecto de mi equipo, sino que puedo de alguna manera expresar mis emociones en el momento mismo o en el momento inmediato después que sucedieron. Esto no les voy a contar todo el protocolo, pero sí quiero hacer un breve resumen de este protocolo, porque se basa básicamente en 4 puntos. Primero, la reconstrucción de un relato de lo que sucedió en ese momento crítico hace que me ayude a tener el relato completo y no que me quede pensando en un fragmento que generalmente tiene que ver conmigo y con mis emociones. Ayuda a expresar lo que yo sentí, y cuando yo expreso lo que siento, enojo, angustia, miedo, cuando yo empiezo a hablar de mis emociones, las emociones disminuyen en su intensidad. Es un espacio donde no se juzga. Cuando nosotros nos reunimos a ver qué pasó o qué errores hemos cometido, ese es otro espacio, no es un espacio de desactivación emocional. Por eso es tan importante que en este espacio no haya juicios y sobre todo que se reconozcan aún los pequeños logros. Es muy importante que el coordinador de este espacio siempre pueda cerrar transmitiendo esperanza. La esperanza que es totalmente diferente al optimismo. Yo no puedo plantear que todo va a estar bien, porque no lo sé, pero sí transmitir optimismo y vincularlo directamente al sentido de lo que estamos trabajando. Y generar un espacio de contención para todo el equipo.
Esto, entre otros protocolos, como el de comunicación de malas noticias, son herramientas en las cuales está muy bueno que todos los trabajadores de salud que tenemos que enfrentar esta pandemia nos entrenemos, que lo tengamos en la mano, porque todo esto, el saber qué hacer, también disminuye los niveles de ansiedad que tenemos cada vez que atravesamos una situación crítica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les comento a todos que tenemos habilitado el chat para preguntas, que vamos a hacer al final de todas las presentaciones. Bueno, ahora vamos a presentar a Emiliano Bax, nuestro próximo invitado. Él es coordinador del Gabinete de Salud Mental, coordinador de Salud Mental de OSECAC, está a cargo del SAMCO en Las Rosas y ex director de Clínica Avenida y, bueno, médico de staff. Bienvenido, Emiliano, con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Claudia. Buenas tardes a todos. Primero, quiero agradecer al Colegio de Médicos por la participación en este espacio y aclarar a los que leyeron el programa que, bueno, vamos a saltarnos un poco fuera de él, ya que nos pareció más importante dirigir la charla hacia aspectos más generales en lo que se refiere a la salud mental, que a temas específicos que pueden obtenerse de la bibliografía usual. Es por eso que lo que nos convoca hoy es la situación extraordinaria que estamos atravesando, como es la pandemia por COVID-19, y cómo repercute en nuestra esfera emocional. En general, del colectivo sanitario y en particular de los profesionales médicos, de cómo, frase ya escuchada, cuidamos a los que nos cuidan. Hoy prevalecen en muchos colegas y en la población general distintas manifestaciones, las cuales podemos agruparlas en el orden de lo emocional, como la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la angustia o la irritabilidad. En la esfera cognitiva, sentirnos con un estado de confusión, la rumiación de pensamientos e ideas, sensación de fallas en la memoria, falta de concentración. A nivel conductual, como ser la hiperactividad, la tendencia al aislamiento, las conductas evitativas, el abandono de los cuidados personales. Y manifestaciones físicas, como las alteraciones del ritmo del sueño, que son muy frecuentes hoy en día, sensación de falta de aire, palpitaciones, mareo, parestesias, malestar gastrointestinal, alteraciones del apetito como hipo o hiperexia. Bien, hoy parece una obviedad decir esto, dirían algunos colegas, pero hay que internalizar este concepto que estoy presentando ahora. O sea, la situación de pandemia es una situación de anormalidad, y frente a esa situación de anormalidad es esperable tener manifestaciones que son normales para esa normalidad. Y hablo de manifestaciones y no de síntomas, porque hablar de síntomas conlleva a pensar en algo patológico. O sea, entender estas reacciones hace que podamos afianzar conceptos, comprender lo que nos pasa, disminuye el pánico, disminuye la sensación de rechazo, mejora la empatía y le quita el carácter patológico a la situación. Y además, esto de pensar que no solo me pasa a mí. Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, dirían algunos, pero yo realmente me lo cuestiono, ya que he leído por ahí que el origen de esta frase era mal de muchos, consuelo es. Observamos con frecuencia que el hecho de saber que uno no es el único que sufre de un problema tranquiliza notablemente. Incluso una parte del efecto terapéutico de muchos grupos de autoayuda tiene que ver con esto. Bien, me gustaría hablar un poco de semiología psiquiátrica, específicamente del miedo. El miedo es una emoción considerada primaria. Las emociones, como los sentimientos, las pasiones, son parte del contenido de nuestro estado afectivo. La afectividad tiene un origen común con el instinto. Es el engranaje que impulsa toda la vida psíquica y participa de las elaboraciones intelectuales y condiciona, por último, nuestra conducta. Estos estados afectivos van a oscilar entre el placer
y el displacer. Y la finalidad es la perduración de la vida o del individuo. Como mencioné, el miedo es una emoción considerada primaria, como el amor. Las emociones primarias constituyen la forma más firme y primitiva de reaccionar y están íntimamente ligadas con el núcleo instintivo afectivo y obviamente son útiles para la perduración del individuo y de la especie. El miedo, por lo tanto, es instintivo para subsistir, por lo que resulta casi imposible que no se presente ante una situación de amenaza. Esta elaboración, que surge de comparaciones que tenemos con experiencias vividas, que son imperceptibles para nuestra conciencia, depende de cada persona. En una pandemia, donde nadie tiene experiencia, la situación se torna por momentos incomprensible, ya que no tenemos parámetros para cotejar, y esto genera gran incertidumbre. Acá nos aproximamos al como si fuera una guerra, como si fuera un terremoto. Más a la metáfora, nos aproximamos más a la analogía o a la comparación. Los sentimientos se perciben difusos, en contrapartida con lo lógico y lo racional. Esa completud al percibir de lo lógico y lo racional no se presenta en lo afectivo. Entonces, no es que no debamos tener miedo, sino que cuando el miedo se transforma en pánico, resulta más difícil de manejar y controlar. El pánico, por lo tanto, es como un miedo exagerado que escapa de lo racional y que paraliza a la persona y pone de manifiesto todo lo que mencionaban antes en forma un poco más exagerada. Atravesamos una situación en la que estamos aprendiendo a medida que la transitamos, donde hay conceptos claros que dejaron de estarlo, conceptos que no están tan claros y vuelven a estar claros, pero lo que sí está claro, más allá de cualquier manual y protocolo, es que debemos cuidar a los que nos cuidan. Sí está claro que el aspecto emocional es un componente fundamental de cómo vamos a quedar después de esto, porque esto es transitorio, no es para siempre, y luego habrá que recomponer. Y para recomponer, cuanto más herramientas tengamos, más fácil será. Pedir ayuda no es un signo de debilidad. Por eso, pensando en el estrés intenso que sufren los profesionales, el Colegio de Médicos decidió, desde el día cero, específicamente esto se generó el 24 de marzo, ya estaba activa, una plataforma de contención psicológica virtual de acceso para los profesionales médicos, confidencial, gratuita, permanente, donde los profesionales pueden acceder a una videoconsulta con un profesional de salud mental, psicólogo o psiquiatra, el cual va a intentar brindarle herramientas para esto que mencioné antes, que es poder reconstruirnos mejor. En fin, pedir ayuda, vuelvo a decir, no es un signo de debilidad, sino diría yo todo lo contrario. Y acá me gustaría traer a colación un poco lo que habló la semana pasada el doctor Picena sobre el papel de los médicos. ¿Héroes o villanos?, preguntaba el profesor. Pues bien, para mí ni héroes ni villanos. No somos héroes, no somos mucho menos superhéroes, somos seres humanos, comunes y corrientes, somos trabajadores de la salud, que tenemos nuestras miserias, nuestras bondades, nuestras limitaciones, que vemos cómo afloran en esta situación de pandemia. Que elegimos esta profesión y que por tal hoy nos toca estar presentes y activos, porque somos los capacitados, o al menos eso intentamos, para esta tarea, junto a todos los compañeros de trabajo que están junto a nosotros, enfermeras, mucamas, administrativos, personal de mantenimiento, personal de seguridad, y tantos otros que no vemos. Cualquiera sea el lugar que ocupen en el sistema asistencial, están realizando una tarea fundamental para recomponer la salud de la población. Acá no se trata ni de héroes ni de villanos, ni de víctimas, ni de soldados, ni de trincheras. Esto no es una guerra. Acá todos padecemos. Todos estamos en esta partida, como en un tablero de ajedrez. Cada uno tendrá que cumplir su rol para el que se preparó, pero cada pieza es fundamental. De ahí la importancia
de comprender esto es que genera empatía, que es un poco ponerse en el lugar de otro, tan fundamental para poder brindar ayuda. Y hoy nos toca seguir ayudando a los pacientes. La subjetividad heroica no da lugar a pensar, da lugar solo a actuar, no da lugar al trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el héroe puede solo. Esta partida la ganamos juntos, pidiendo ayuda, conteniéndonos unos a otros. Como dije, esto es transitorio, pasará como pasamos muchas cosas, tendremos que ir adaptándonos a distintos escenarios, dejará más o menos secuelas en cada uno, cuidarnos y mantenernos los más enteros, fuertes y con esperanza posible es lo mejor que podemos hacer para poder recomponernos y reconstruirnos. Como dijo Charles Darwin, no son los más fuertes los que sobreviven, ni los más inteligentes, ni los más rápidos. Los que sobreviven son los más flexibles y adaptables al cambio. Bueno, me gustaría recordarles que en la página del Colegio de Médicos está el acceso para la plataforma virtual de contención psicológica para médicos y médicas, del PROAPRO, que es el programa de ayuda a profesionales que brinda el Colegio de Médicos de Rosario, que ya lleva algunos años en funcionamiento y que hoy el colegio ha reforzado como uno más de los ejes en los que se encuentra trabajando. Apoyar a los colegas no es solo capacitarlos para ponerse un equipo de protección personal, no es solo capacitarlos en el manejo de la vía aérea y otras cosas. Apoyar a los colegas también es cuidar su bienestar psíquico. Muy bien, les dejo un saludo y mi admiración a todos aquellos que están trabajando presente y activamente en esta situación que hoy nos toca. Estamos en contacto. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a seguir con Melina Yedro. Melina es anestesióloga, docente de la carrera de posgrado de especialización de anestesiología de la UNR, formada en programa cooperativo de simulación avanzada de la Universidad de Nuevo México e instructora de simulación de ARASIM, que es el Centro de Simulación de Asociación Rosarina de Anestesiología. Ella formó parte del staff de anestesia de los hospitales Roque Sáenz Peña, Hospital Víctor J. Vilela y Sanatorio Británico. Y nos dará desde esta perspectiva el enfoque que estamos desarrollando. Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer a las autoridades del colegio y a los organizadores de la charla por su invitación a participar. Decirles que me pareció muy adecuada la inclusión de la temática de la simulación en este ciclo de conferencias, porque la verdad que la simulación es la herramienta que nos va a permitir trabajar más seguros, más capaces y con más confianza. Y esto es así porque la simulación es una herramienta muy versátil que se puede utilizar enfocada en lograr la capacitación rápida, individual o de equipos de trabajo, puede enfocarse en la mejora de sistemas, diseñando y adaptando espacios o flujos de trabajo, y sobre todo, y en esto la evidencia es contundente, la simulación se puede utilizar y se utiliza para aumentar la seguridad de las personas. Y en un contexto de pandemia, se trata no solo de la seguridad de los pacientes, sino también del equipo de salud. ¿Y qué es lo que hace a la simulación tan poderosa? Hay dos cositas claves. En primer lugar, la concepción que se tiene del error en simulación. En simulación, el error es bienvenido. Cuanto más nos equivocamos, más aprendemos. Y en segundo lugar, la posibilidad de repetir y de repetir aplicando los principios de la mejora continua sin ocasionar daño. ¿Y qué nos ofrece la simulación in situ? La simulación in situ nos ofrece los beneficios de los tres enfoques, el educativo, el de sistema y el de seguridad, sin tener que invertir en un costo de infraestructura, siendo necesario solamente tres cosas: querer simular, es decir, tener motivación; saber simular, es decir, tener experiencia en simulación; y poder simular. Y esto implica tener disponibilidad de tiempo y de los espacios. Y así fue como surgió
nuestra simulación in situ en el área quirúrgica COVID del Sanatorio Británico. Estábamos motivados, era fines de marzo, principios de abril, la pandemia se convertía en una amenaza real a la seguridad del personal de salud. Teníamos miedo, ansiedad, confusión, teníamos cuarentena y teníamos mucho por aprender y por hacer para mantenernos seguros. La mayoría de los anestesiólogos del servicio teníamos experiencia en simulación, o porque éramos instructores, o porque nos habíamos entrenado en simulación en centro, y además teníamos experiencia en simulación in situ, porque de hecho el servicio es el que se encarga de realizar los simulacros de RCP en la institución. Y además teníamos las instalaciones y las personas disponibles, ya que la actividad quirúrgica estaba reducida y restringida por la cuarentena. Así es que una vez definida el área quirúrgica, que iba a ser destinada a la cirugía de pacientes COVID, y con el objetivo de capacitarnos y de poner a prueba el circuito para evaluar los problemas operativos y los cuellos de botella que podían aparecer, se diseñaron una serie de simulaciones in situ y de ciclo rápido. ¿Qué significa? Que en poco tiempo simulamos muchas veces para equivocarnos mucho y mejorar rápidamente. En estas simulaciones participaban 2 anestesiólogos, un enfermero circulante de quirófano y un tercer anestesiólogo que actuaba como observador, iba tomando notas, iba filmando el proceso para luego analizarlo. Utilizamos EPP reales que decontaminábamos y luego reutilizábamos, y EPP simulado. Por ejemplo, barbijos de pintor en lugar de N95 o bolsas en lugar de botas, porque había que cuidar el recurso que se preveía que iba a escasear. Y se utilizó un maniquí de baja fidelidad, que era el torso de intubación que usábamos en los simulacros. Se practicaba en esta simulación la circulación del personal por las áreas rojas, intermedias y limpias, el ingreso del paciente, la intubación, la extubación y el traslado del paciente. Y para evaluar el procedimiento se confeccionó un checklist con los pasos y se colocaron póster provisorios a modo de ayudas cognitivas. Estos checklists eran leídos por el circulante o el observador a medida que se realizaba la actividad, y se realizaba un feedback inmediato y luego uno posterior que era virtual, habitualmente por WhatsApp. Cuando se detectaba una amenaza de seguridad o de contaminación o se identificaba una oportunidad de mejora, se modificaban las guías y el flujo de trabajo. Y el protocolo modificado se probaba en la simulación siguiente y se volvía a revisar si era necesario. Tal es así que en las primeras 10 simulaciones surgieron cambios para hacer. Luego de eso se imprimieron los checklists y las ayudas cognitivas definitivas, pero que en realidad siguen en permanente evaluación. Y se extendió la capacitación al resto de los profesionales del área. Realizamos 22 simulaciones en 60 días, en las que se capacitaron más de 50 personas. Y fíjense qué notable. En 2 meses se realizaron más simulaciones que en todo el año previo, en el que se habían hecho 19 simulacros de RCP. ¿Y qué aprendimos con todo esto? Aprendimos que con la simulación no solo logramos los objetivos planteados, sino que además, y tal vez esto es la lección más importante aprendida, nos organizamos como equipo. La simulación nos unió, nos sirvió para disminuir la ansiedad y sacó lo mejor de las personas. Al involucrarnos y al decidir espontáneamente realizar esta actividad, participando en la generación y en la refinación de las normas y los procedimientos, nos empoderamos. Y también aumentó nuestra motivación, porque pasamos de una motivación que al principio era extrínseca, reactiva a lo que estaba pasando y que nos llevó a simular en un primer momento, a una motivación intrínseca, proactiva, al asumir que cuidarnos y cuidar al resto de los miembros del equipo era nuestra responsabilidad. Y si bien hasta este momento no tenemos, por una cuestión de casuística, una evidencia propia, real, de que se produjo una disminución del riesgo de infección en nuestro equipo, creemos que este cambio en la gestión de la seguridad
nos da confianza de que nos encontraremos en este sector de la curva de Bradley-Dupont. Muy bien, ¿y qué hay de la simulación en centro? La diferencia fundamental entre la simulación en centro y la simulación in situ es la inversión en recurso y en infraestructura que supone un centro de simulación. Y si bien clásicamente se considera que la simulación in centro tiene menos poder en la mejora de sistemas, compensa los beneficios al aumentar la calidad del enfoque educativo. Pero para lograr todo esto, en el contexto de pandemia, los centros de simulación tuvieron que cambiar su estrategia, tuvieron que enfrentar desafíos y generar nuevas metodologías y herramientas de capacitación. ¿Qué se hizo en Aracim? En una primera etapa, que estuvo asignada por las restricciones de la cuarentena, la estrategia fue descentralizada. Se confeccionaron videos juntos con CECIR, en los cuales se sintetizaba y se adaptaba a la realidad local la evidencia de las más seguras y mejores prácticas, mientras que el recurso humano se reasignó a las capacitaciones in situ y en la Casa de la Educación. Con la flexibilización de la cuarentena y luego de confeccionar un protocolo de higiene para el funcionamiento, se implementó lo que se llama una capacitación justo a tiempo, es decir, con actividades que no estaban dentro del programa del centro, pero que respondían a la necesidad de los anestesiólogos de entrenamiento. Y el desafío era cómo aumentar la calidad del enfoque educativo en poco tiempo, con alto impacto y con muchas restricciones. Para eso se utilizó una simulación multipropósito en la que se plantearon varios objetivos de aprendizaje y sobre todo se incorporó un objetivo traslacional, es decir, el poder trasladar lo aprendido a la mejora in situ, a través de reforzar la adherencia al uso de listas de verificación y ayudas cognitivas. Se diseñó un escenario de alta fidelidad en donde se usó un Sigman 3G para simular un paciente COVID que requería cirugía. En este escenario el paciente hablaba, tosía, estaba ansioso, dolorido, había que comunicarse con él, con los compañeros del equipo y había que resolver una complicación. Y todo esto con las limitaciones y los desafíos que implica tener el EPP completo colocado, lo cual demostraba y reforzaba la importancia de trabajar con todos los checklists y de revisar permanentemente las amenazas de contaminación. Para repetir y practicar los procedimientos, se incorporó a la capacitación un torso de intubación. Y ese torso se lo modificó para lograr una experiencia poderosa de concientización del riesgo de infección, a través de poder visualizar la contaminación. Con creatividad y muy sencillamente, se incorporó un nebulizador a la vía aérea del maniquí, se le puso la tinta de un marcador fluorescente al líquido nebulizado y se colocó una luz negra. Y este fue el resultado. Bien, para terminar, quisiera remarcar que la simulación utilizada en la preparación de la pandemia también evidenció y nos enseñó algunas cosas. En primer lugar, que necesitamos formar más recurso humano para entrenar en simulación. En segundo lugar, que considerar al error y a los desafíos como una oportunidad de mejora no solo logra la mejora, sino que también puede conseguir la innovación. Y por último, nos enseñó que el cambio es constante. Por eso debemos aprender del cambio, con el cambio y para el cambio. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación excelente. Y quiero agradecer, antes de dar paso al último orador, agradecer a todos los expositores del día de hoy y a todos los expositores del viernes pasado. Gracias por compartir con tanta excelencia sus conocimientos y sus experiencias en este tema. Es, como decía hoy también el doctor Bax, un poco compartimos y sentimos que no estamos solos, que nos pasan las mismas cosas que a otros, que nos están pasando las mismas cosas que al equipo de salud en la provincia de Buenos Aires, como lo cuenta la doctora Flichman todos los viernes, y que también hacemos un poco un resumen de que no estamos tan mal y qué podemos mejorar.
Y realmente quiero felicitar nuevamente a la Comisión de Gestión de Riesgos del colegio y al colegio en general por el esfuerzo de este ciclo virtual y por la calidad de los oradores. A lo largo de las charlas, de todas las charlas, salió siempre el tema de gestionar incertidumbre. Y bueno, ahora nos va a contar el gran gestor de nuestra ciudad, digamos, un poco cómo está pasando esta pandemia, alguien que no es del equipo de salud, pero que tiene que gestionar toda una ciudad entera. Quiero agradecer, extremadamente agradecer, porque sé la agenda ocupadísima de nuestro intendente, el abogado Pablo Hapkin, y que se diera en su agenda estos minutos para charlar con el equipo de salud y comentar su experiencia sobre este tema. Muchas gracias, intendente, y le doy la palabra. Al contrario, Ángela, muchísimas gracias, muy buenas noches, un gusto muy grande para mí que me inviten. Saben que no soy médico, pero tengo familiarmente mucha cercanía, así que no me es ajena la actividad. He ido al colegio de médicos muchas veces en mi vida durante mucho tiempo. Pero gracias por la invitación. Estaba escuchando bien la exposición anterior y la verdad felicitarlos por la iniciativa, ¿no? Yo creo que este es un hecho absolutamente disruptivo, saben ustedes más que yo, realmente es una pandemia súper disruptiva, no creo que haya antecedente de una pandemia de esta extensión geográfica y esta evolución a nivel global en tiempos de hipercomunicación, ¿no? Creo que eso impone un desafío tremendo. El otro día hacíamos un repaso de algunos de los hechos significantes de estos meses, ¿no? Ya 4 meses. Más de 4. ¿no? Nosotros iniciamos las primeras medidas el día 12 de marzo. Y pasaron más de 130 días desde ese momento. Y el otro día me decía un amigo, ten en cuenta que esto es una maratón. No la corran como si fueran 500 metros. Y estamos en el kilómetro 5, 10. Entonces creo que también hay una necesidad de tener muchos espacios de este tipo, de acompañarnos, de dialogar, de pensar juntos y también, por supuesto, de navegar la incertidumbre en conjunto, porque no hay ninguna duda que hay enormes incertidumbres, ¿no? Nosotros en la gestión nos plantea permanentemente el desafío, ¿no? No vamos a tener nunca más la movilidad que la ciudad tenía el 18 de marzo, no vamos a tener muchas de las cosas constitutivas de gran parte de nuestro desafío. No sé cuándo vamos a volver a compartir un mate, ni hablar en algo tan propio de la vida de la ciudad como las actividades culturales masivas. Bueno, son desafíos enormes, pero yo lo que me parece útil contar es qué hicimos, creo yo, que nos funcionó de entrada con un enorme aporte del equipo de salud, ¿no? Yo soy el intendente de una ciudad que indudablemente tiene la enorme ventaja con respecto a otras de toda una historia de construcción de trabajo en la salud pública, pero también en la articulación público-privada y también en la articulación institucional con las instituciones de salud, de los profesionales de la salud. Y como eso está hecho por otros y uno viene a continuarlo, lo puedo decir con libertad, ¿no? Tenemos una enorme ventaja a la hora de empezar esto. Yo me acuerdo de las primeras reuniones, cómo lo planificamos y cómo vamos afrontando las dificultades, ¿no? Aún, sobre todo en estos días de crecimiento de casos y de impacto en el sector sanitario, ¿no? De impacto sobre trabajadores de la salud. Nosotros lo que hicimos fue adoptar de entrada algo que yo creo que fue probablemente una de las mejores decisiones, y tampoco fue idea mía, pero la adopté enseguida, que fue modificar todo el esquema organizativo del gobierno y salir del esquema de los gabinetes y ir a un esquema de consejo de gestión de riesgo. Nosotros adoptamos un mecanismo de consejo de gestión de riesgo, que integran varias áreas de gabinete, salud, gobierno, transporte, producción, control, por supuesto, defensa civil, la presidenta del Consejo Municipal, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Municipal. Ese Consejo de Riesgo funcionó sistemáticamente todos los miércoles y todos los sábados. Todos los miércoles y todos los sábados. Entonces, cada una de las estrategias de apertura, cierre, que sé que era parte de la inquietud, de medición de la evolución, de
en las distintas instancias. En la primera instancia, cómo conseguir los elementos de protección personal. En la segunda instancia, cómo organizar el sistema productivo de los EPP. Luego, más adelante, cómo poder conseguir la intensificación de los testeos. Luego, y obviamente la coordinación con provincia y nación, que debo decir también, para mí fue clave. Siempre hay visiones diferentes, pero se trabaja mucho en coordinación y eso también fue decisivo. Ese Consejo de Gestión de Riesgo tiene 2 consejos por debajo centrales, 2 COE, digamos, Comité de Emergencia, el COE de Salud, específicamente. O sea, la propia Secretaría de Salud estableció un COE de Salud y entonces también el esquema organizativo inmediatamente se adaptó a la pandemia, y lo que nosotros llamamos un COE central, que tiene que ver con todo el diseño operativo paralelo a la salud. Desde allí trabajamos, desde montar el hipódromo y la rural como lugar para atención de pacientes positivos leves, a organizar todo el sistema de trabajo relacionado a los protocolos de geriátricos, por ejemplo, y en general todo lo que es la apoyatura en la pandemia del resto de las áreas en ese nivel de COE central, que además, digo, de tomarlos, de pensar los temas, los gestionó, los gestiona, es decir, activa el protocolo geriátrico, activa los protocolos de emergencia, coordina con defensa civil. Y después hicimos 8 comandos de trabajo específicos, uno de transporte y movilidad, uno de suministros y recursos, otro el social. Nosotros hemos tenido que triplicar la asistencia alimentaria durante todo este periodo, y obviamente también se cruza en lo territorial con salud. Un COE que tiene que ver con la seguridad y el control, otro que es de respuesta y mitigación, y uno de estructura y equipamiento, que tiene que ver con las cuestiones de equipamiento de los lugares. Entonces, sistemáticamente, nosotros funcionamos todos los miércoles y sábados el Consejo de Gestión de Riesgo, una vez por semana también cada COE central, tanto el de salud como el central, de mínimo, y una vez por semana también cada uno de los COE específicos. Entonces, 2 veces por semana repasamos el ciclo. Claramente la evolución de la curva sanitaria también nos fue modificando, ¿no? En marzo nosotros teníamos, por ejemplo, específicamente como fecha de habilitación, tener listo el centro de aislamiento para el 15 de abril. Por ejemplo, trabajamos en una estrategia sanitaria que es de las que más destaco, que fue la vacunación a domicilio antigripal de los pacientes de riesgo. Eso, obviamente, digo para mostrar casos concretos. Salud diseña la estrategia, el resto de los COE acompaña con vehículos, apoyatura y demás. Por ejemplo, la estrategia sobre adultos mayores. Nosotros hicimos una georreferenciación de 210.000 adultos mayores en la ciudad. Establecimos el contacto, hicimos una convocatoria muy grande, muy masiva, a ciudadanos que se sumen al voluntariado de asistencia a adultos mayores. Al inicio organizamos las compras, todo lo que tenía que ver con el abastecimiento, sobre todo en las primeras fases. También la contención psicológica, trabajó mucho salud mental. Yo creo que ese es un tema decisivo que lo va a hacer más. Lo menciono y lo dejo aparte. Creo que vamos a tener que trabajar mucho el tema del acompañamiento de la población, incluso en general, porque, insisto, ahí es donde creo que corremos como si fueran 500 metros, y ahí tenemos que acomodar eso a la incertidumbre temporalmente extendida. Y trabajamos con adultos mayores con la asistencia de voluntariado, pero luego generamos una red de refugios barriales por distrito para adultos mayores, todo esto con organizaciones sociales y religiosas, para adultos mayores que no se contagien. Es decir, por ejemplo, nosotros tuvimos el otro día una aparición de un caso en Barrio Las Flores, ¿no? Obviamente, ¿cuál fue el procedimiento? Al otro día, un plan de detectar alrededor de el trabajo coordinado de los 2 centros de salud, recorrido territorial sobre 1.900 personas, el testeo de oligosintomáticos, pero también la posibilidad de activar, si hiciera falta, los refugios de adultos mayores, o sea, el relevamiento en esa georreferencia de los adultos mayores cercanos a la ubicación geográfica del caso, porque tenemos claro que lo que no queremos es no queremos que se nos contagie masivamente nadie, pero sobre todo no queremos que los adultos mayores sean contagiados, entonces ese es el mecanismo de alerta. Y lo fuimos protocolizando, la verdad que
quedará para adelante un trabajo muy interesante de protocolos, que obviamente en salud, y recién lo escuchaba también, es muy común en materia de salud, no es tan común en las áreas no sanitarias trabajar con un rigor de protocolo. Por ejemplo, todo el protocolo de aislamiento del hipódromo tiene alrededor de 12 manuales de procedimientos y protocolos sobre el funcionamiento del hipódromo. Después la evolución fue dándose distinto. Nosotros eso lo teníamos listo en abril, todavía no lo abrimos, probablemente esta sea una etapa en la que tengamos que usarlo, pero ustedes recuerdan, en un principio ya estábamos incluso buscando el segundo lugar, porque los cálculos del inicio eran curvas mucho más, predictivamente más exponenciales. Ahora vamos a entrar en un momento. Estamos ahora trabajando, fundamentalmente la Secretaría de Salud, en la organización de la posibilidad de seguir hasta 100 clústeres. Ese es el objetivo que nos fijamos en esta instancia. Nosotros creemos que si bien tenemos margen para, en función de los grados de apertura, restringir, también es muy cierto que la tolerancia social a las restricciones es baja. Creo que lo que estamos viendo incluso en Cava y en provincia refleja eso. Y sobre todo también, si uno piensa meses por delante, también es muy relativo. Nuestro esquema fue el de la danza y el martillo, eso siempre nos guió, muchos seguro conocerán ese artículo. Probablemente empecé a hacer tiempo de ir usando el martillo, pero también contextualizándolo. Tenemos un promedio de 20 casos en la última semana por día. Tenemos, creo que solo 2 pacientes en terapia intensiva y en total 18 personas internadas. Y creo yo que hoy va a volver a jugarlo del principio, medir la letalidad y la saturación del sistema. Creo que esos son 2 valores que probablemente empiecen a pesar más que la cantidad de casos, ¿no? Porque es muy difícil para nosotros tomar una medida y decir, bueno, cerramos determinada actividad económica mientras se abre en un lugar que tiene 1.500 casos. Pero sí, aclaro que nuestra decisión absoluta es en el momento en que haya que aplicar el martillo, aplicarlo. El martillo, digo, en la figura de ese artículo. Hasta acá nuestro punto de mayor generación de casos del último brote fueron las reuniones afectivas y familiares. Muchos nos dicen, ¿por qué no? ¿Cómo puede ser que esté abierto un bar y no está abierto y no se permita visitar a un familiar? Y en realidad todos sabemos que acá lo que pasaba no era que se visitaba a un familiar, era que eran asados de 4 o 5 horas con los vasos mezclados, con más de 10 personas. En un bar obviamente hay riesgo y más con situación comunitaria, pero son 6 personas con protocolo, controla el titular del lugar, controlamos nosotros más fácilmente y controla la mesa de al lado, porque nosotros, y en esto pido ayuda también, queremos lograr algo similar a lo que se logró con el cigarrillo en relación al barbijo y el distanciamiento. Es decir, así como hoy no hace falta un inspector controlando que nadie fume en un lugar cerrado, porque la apropiación cultural de esa medida fue muy fuerte, creo que tenemos que ir a lo mismo. El que no esté usando un barbijo potencialmente puede contagiar a alguien y creemos que el control social puede ser efectivo. Pero tomamos esta decisión de por 14 días cerrar la posibilidad de reuniones afectivas y familiares, porque fue lo que expandió gran parte de los casos, más del 70% de los casos, no índices, pero sí en la multiplicación. Y seguimos trabajando en los protocolos. Digo, como noticia buena, tuvimos un caso en el refugio de personas en situación de calle de la rural. Son esos casos de brotes de alarma, pero hoy recogimos los 30 y pico testeados todos negativos. Tuvimos un brote en un geriátrico que ahora acaba de dar negativo el paciente que había dado positivo. Estamos viendo si fue un falso positivo o no, pero dio negativo, pero además dio negativo todo el personal del geriátrico y las 6 personas que habían tenido contacto estrecho. Y tuvimos una intervención en un barrio en zona sudoeste a partir de un caso con nexo, pero que había tenido muchos contactos, y hoy recibimos 30 y pico negativos, y tenemos un preocupante salto de 0 a 20, digamos, sostenido en el tiempo, pero a la vez algunos otros factores positivos, por ejemplo la positividad. La positividad sigue siendo muy baja, la letalidad desde ya, e incluso la positividad, ustedes tengan en cuenta que los análisis privados, nosotros todos los test positivos se computan, sean público y privado, pero los test descartados del privado no se computan, o sea que nuestro porcentaje de positividad es muy bajo, pero además es más bajo aún porque tiene una cifra oculta que es
la cantidad de análisis hechos en privado no positivos. Parecido a lo que pasa con la letalidad sobre los casos no detectados. Bueno, que eso lo saben bien. Seguramente hay muchos más casos que los que detectamos, pero la letalidad la calculamos sobre los positivos diagnosticados. Y objetivamente creemos que ahora lo más importante es sostener a los equipos. Realmente, obviamente, el agotamiento es marcado. Creo que tenemos que pensar, eso es un planteo que me hacía Leo y lo está charlando la Secretaría con los directores, de ver cómo podemos establecer algún mecanismo de rotación en términos de sostener el descanso de los equipos, digamos, en todo sentido, del trabajo en salud mental también, de apoyatura a los equipos, porque es obviamente una situación de mucha tensión, si bien todavía en el sector público venimos, por suerte, sin contagios. Todos sabemos que es una enfermedad donde gran parte de los brotes se dan en las instituciones de salud y probablemente situaciones de descuido, ¿no? En la no aplicación de, probablemente más en la cocina que en la sala, pero bueno, también son relajamientos propios de la exigencia de tensión que tiene el tratamiento de esta enfermedad. Y bueno, y obviamente trabajar con infectología, con los equipos de la Secretaría que van marcando la evolución, y digo, no sé si hay para preguntas, pero por esto termino. Para nosotros fue muy importante entre cada decisión, primero la decisión de salud y luego llevarla al Consejo de Gestión de Riesgos. Incluso yo particularmente en varias ocasiones he participado de la reunión con los equipos de salud antes de llevar las propuestas, porque a ver, todos sabemos, vamos aprendiendo sobre la enfermedad paso a paso. En algún momento decíamos esto alcanza un pico, valle y después desaparece. Ya vemos que no es así. Vemos rebrotes en España, en Israel, en países que en su momento eran modélicos, hoy están en situaciones mucho más complejas que en el inicio. Fuimos aprendiendo que pesa más que los objetos, digamos, el contagio por falta de distancia o el spray en lugares cerrados, y que era mejor promover las acciones al aire libre que las acciones en lugares cerrados. Entonces claramente asusta y es difícil gestionar un día de 26 grados en los parques de nuestra ciudad, pero también sabemos que si bien hay que gestionarlos y tratar de controlar más duro ahí, seguramente eso es menos riesgoso que un día de 3 bajo cero y toda esa gente metida dentro de casas comiendo. Entonces, todo este aprendizaje que vamos a dar lo marcamos a partir de lo que, obviamente, las investigaciones sanitarias van generando. Y el último punto que quiero marcar es que todos estamos también aprendiendo a no volver tan locos a nuestros equipos de salud, llamándolo 3 veces por día para ver cuántos casos tenemos, ¿no? Y lo digo muy en serio. Hoy hicimos una reunión de gabinete grande para también entender que todos estamos un poco en la necesidad de acompañar los equipos sanitarios. Eso va desde el traslado, desde lo social, desde también la difusión pública, desde el respeto a los protocolos. Me parece que en eso ese es un marco más allá de la potencia que tiene nuestra Secretaría y el peso en gente específico y presupuestario que tiene la gestión. Creo que todos tenemos que también ocupar roles. Bueno, obviamente uno como intendente lo hace, pero en general todos los secretarios. Por ejemplo, nos hemos planteado todas las áreas de producción controlando los protocolos de aplicación en industrias y comercios. Obviamente las áreas de control llevan un trabajo quizás tan intenso, probablemente como el de salud. Le hemos planteado a deportes todo el voluntariado y todo el accionar de control de los parques y de los clubes. Es decir, le hemos planteado a cada área que controle la aplicación de protocolos en todo su sector, digamos, a medio ambiente que lo haga con las empresas de recolección de residuos. Es decir, nos dimos hoy una pauta de trabajo donde cada secretaría toma la exigencia de cumplimiento de los protocolos en las interacciones que tiene, en los distritos. Hicimos acciones de grupos de WhatsApp por distrito donde fuimos del primer día pasándole información directa a vecinos para que ellos reproduzcan, más allá de la acción mediática. Eso realmente tiene un grado de llegada muy fuerte y entonces también estamos trabajando con ellos en el control de barbijo, protocolos y organizando la ciudad. Estamos prudentemente atentos a la evolución. Termino con esto, Ángela, esta introducción. Es el momento y sabíamos, nunca, y esto lo quiero dejar claro, trabajamos para el 0 caso. Nunca entramos en la variante de lo que entre comillas se decía el milagro rosarino, y lo dijimos cuando nos llamaban de todos lados para decirnos, miren, esto es ahora, hoy es día a día.
en este tiempo es más que nunca día a día, y estamos preparándonos, lo que decía, como sabemos que la tolerancia social a las restricciones es baja, y evidentemente estamos viendo también que las alternativas intermedias de cierres intermedios no son lo que más funciona, nos estamos inclinando por la otra estrategia aconsejada, que es el seguimiento intensivo de clúster y aislamiento de contacto estrecho en las 48 horas siguientes un caso, lo más rápido y territorializadamente posible. Creemos que todavía estamos en un escenario de posibilidad de tener una circulación comunitaria como la empezamos a tener, pero a ese nivel de control y seguimiento de clúster, y por lo menos va a ser la estrategia del próximo tiempo, con, insisto, todo el municipio atrás de esa estrategia. Bueno, intendente, no tengo más que agradecer todo este tiempo y, como lo dije al principio, lo ajustado de su agenda y de darnos estos minutos. Sabemos que toda esta preparación, como decíamos, no íbamos por el caso cero, pero de alargar, de achatar esa meseta y que sea cada vez más lejos el pico. Creo que un poco lo hemos logrado por la historia y la trayectoria también que tenemos en salud la ciudad de Rosario. Totalmente en eso coincidimos a pleno con eso. No es que somos un ejemplo a nivel mundial, pero hemos hecho algunas cosas bien en salud desde hace años. Esto lo sabemos. Bueno, lo liberamos, le vuelvo a agradecer estos minutos por compartir con todo el equipo de salud para escuchar también cómo se está trabajando desde la Secretaría de Salud y desde la Municipalidad de Rosario el acompañamiento en esta pandemia a todo el equipo de salud y a la comunidad en general. Ángel, yo quiero al revés, al contrario, en serio agradecerles mucho, porque además muchos de ustedes están ahí trabajando en los lugares más difíciles, digamos, y realmente es admirable. Comparto, nosotros realmente hemos tenido en la ciudad y a partir de trabajo en la ciudad también en la provincia una evolución positiva. Insisto, estamos en un momento de más alerta, pero también hay que ubicarlo en un contexto. Nosotros el pico nuestro de casos fue el 0,6% de los casos del día en el país. Entonces, obviamente lo que está creciendo es mucho en el país. Nosotros creo que tenemos que mantener ese control en esa proporción. Como decís vos, no caso cero, pero sí el mayor control posible de circulación, y sí, por supuesto, todas las medidas que tengan que ver con un achatamiento que no sobreexija los sistemas sanitarios. Esa es la prioridad absoluta, y en eso vamos a medir aperturas, restricciones, medidas, claramente tomando ese indicador que entendemos que es el primordial. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes, un gusto grande. Gracias por la invitación, de verdad. Yo le paso a ustedes, a Ana, gracias por toda esta noche y esta excelencia de oradores que tuvimos, y te cedo el cierre. Mariana Flichman, que nos está acompañando desde Buenos Aires. Bueno, como ya estamos sobre la hora, en respeto al tiempo, tenemos muchísimas preguntas que a todos los que nos acompañan les decimos que por el chat privado les vamos a responder. Pero bueno, hemos seleccionado una pregunta en función a todo lo desarrollado en el día de hoy, que esperamos, Mariana, nos des la devolución, que va a ser tan fantástica como siempre. Y la pregunta es: ¿cómo medir el conocimiento de los protocolos? Dado que por todos lados escuchamos hablar de protocolos, y bueno, nos pareció una pregunta muy adecuada para el cierre de la tercera jornada. Gracias, Mariana. Bueno, sí, es un tema interesante. Nosotros lo estamos haciendo a través de una encuesta que la hacemos, pero digamos, con un software que tenemos, pero que se puede hacer con todas estas encuestas gratuitas que hay. Y por un lado le preguntamos al equipo de salud, esto puede ser anónimo o no, pueden poner su nombre o no, si cree que conoce cómo usar los elementos de protección personal, y eso lo medimos con otra pregunta, donde hay como un checklist de 10 preguntas y respuestas, ¿no?, de distintas situaciones. Por ejemplo, si entro a asistir a un paciente que tiene oxigenoterapia de alto flujo, ¿con qué barbijo entro? N95 o barbijo quirúrgico, ¿no? Si estoy en tal situación,
qué equipo me tengo que poner, y tienen varias opciones, y entonces, bueno, ahí medimos, de acuerdo al porcentaje de respuestas positivas, de respuestas correctas, medimos el conocimiento real, y lo cruzamos con qué percepción tiene esa persona. Esta es una de las formas de medir. Y la otra es, al igual que el lavado de manos, el estudio observacional. Entonces tenemos un observador oculto, que es alguien de nosotros, que anda recorriendo y que lleva, y va listando y observa al equipo de salud en el momento, la enfermera, el médico, en el momento en que se colocan o que se retiran los elementos de protección personal. Entonces, el estudio observacional y las encuestas. Esas son las dos formas en las que medimos el conocimiento en el uso de los equipos de protección. Te agradecemos nuevamente a vos y a todo el equipo, y bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene.